LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano, presenta. El proceso para elegir al próximo Procurador de los Derechos Humanos está en marcha en el Congreso de la República, no exento de polémicas. Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF Nuevo PDH. A continuación, la nota sobre este proceso. De los 27 aspirantes a Procurador de los Derechos Humanos, 25 recibieron señalamientos. La comisión que lleva el proceso inició a determinar qué tachas son válidas y cuáles no. Las acusaciones en contra de los aspirantes Nelly Rodenas, Claudia López y Carlos Culajay fueron desestimadas por considerar que no se aportan las pruebas suficientes. La comisión continuará con este proceso el resto de la semana y se espera que al concluir de revisar las tachas, el listado de los 27 aspirantes se reduzca. Según el cronograma, en este mes, la comisión trasladará al Pleno la terna de aspirantes a PDH para que los diputados elijan el próximo magistrado de conciencia. LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano, presentó. Bienvenidos a Sin Filtro Noche. De lunes comenzamos esta semana pues enfocándonos en el proceso de elección del Procurador de los Derechos Humanos, esto en el Congreso de la República, específicamente en la Comisión de Derechos Humanos. En este momento la comisión se encuentra en la fase de revisión de tachas, pero ya es importante hablar sobre la figura del Procurador de los Derechos Humanos. ¿Qué se está jugando realmente en el organismo legislativo? La etiqueta de la noche, SF Nuevo PDH. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Estuardo Zapeta y Daniel Herring. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, regresamos al Congreso de la República. Pareciera que este proceso no se le ha puesto tanta atención por otros temas que el Congreso en este momento está manejando también, pero es importante conocer las interioridades de la Comisión de Derechos Humanos porque ahí se están jugando intereses de diferentes sectores para la elección del próximo magistrado de conciencia. Las primeras lecturas que tenemos que hacer o el contexto de qué significa el Procurador de los Derechos Humanos en este momento, Daniel. Pues yo lo primero que diría es o sociedad civil y medios de comunicación están muy pendientes de estos procesos, o lo que han demostrado al final las comisiones de postulación es que se prestan para que haya todo tipo de negociaciones de las cuales la ciudadanía no es consciente. Entonces, como bien decías tú, por todo lo que está pasando, especialmente con las reformas constitucionales, todo este proceso pues está un poquito no sé si decir en la oscuridad, pero desde luego no es primera plana, no es de lo que se está hablando. Y yo creo que además, teniendo en cuenta que no tenemos un intento de reelección por parte del actual procurador, eso hace que haya, vamos a decirlo así, vacíos de información, y ya ha habido organizaciones e instituciones que se han quejado de que no había una gran transparencia en el proceso. Estuardo, cuando hablamos de la elección del PDH, esto se realiza siempre en el Congreso de la República, en la Comisión de Derechos Humanos. Vemos que los diputados de los diferentes partidos pues participan de estas rondas en donde revisan expedientes, en donde revisan tachas, en donde dan lugar a algunas de ellas o pues las desestiman. ¿Qué tanta confiabilidad podemos tener de lo que está sucediendo en el Congreso de la República en este momento para la elección del magistrado de conciencia? Es un acto político, y como todo acto político, más que a confiabilidad está sujeto a intereses. En política, en realidad, la confiabilidad es tan corta o no existe, sino que existen los intereses y hay que entenderlo, que son intereses políticos. Entonces, el juego se da entre quién presione más, por ejemplo, quién represente a quién. Aquí está jugando un rol muy importante, por ejemplo, la Iglesia Católica, pero está entrando también el presidente, el mismo procurador con una persona que ya la tiene casi que designada, está de acuerdo o no el Congreso, se juega una comisión, entonces empezamos a jugar, pero eso es normal, de eso se trata, no es otra cosa más que un juego político, un juego de intereses, que yo creo que la visión tiene que ir más hacia cuáles son los retos que tiene la persona que llegue a la PDH, más que la forma de elección, porque llegue quien llegue va a tener los mismos retos y va a tener los mismos
los mismos obstáculos, va a tener también la misma crítica, sino que más fuerte, y va a tener que recuperar toda la conceptualización de derechos humanos que tenemos en Guatemala. Al margen de esto, que sí es una decisión política la que van a tomar los señores diputados, ¿qué perfil debe tener el próximo procurador de los derechos humanos para encarar el reto que tiene enfrente? Primero que diga la ley, ¿verdad? Ese es digamos, que sea honorable, que sí, pero tenga cierta eso edad ¿eso qué es? Que sea honorable. Sí, o sea, es que ahí es donde están los vacíos, los espacios grises. Claro, uno dice, bueno, que sea de reconocida honorabilidad. Y esto es algo que está transversalmente en muchísimos puestos del Estado. ¿Qué es eso? ¿Cómo se define? Y básicamente la forma de definir lo que se ha tenido transversalmente es que no tenga ningún caso, digamos, que no tenga antecedentes penales, que no tenga ningún caso pendiente, que no tenga ninguna denuncia. Y eso es decir que eres honorable porque no eres un criminal, pues yo creo que es bastante deficiente, ¿no? Como definición de honorabilidad, que nunca te metieron en la cárcel y nadie dice que hayas robado o por lo menos no ha presentado pruebas para decir que lo hayas hecho, pues no te hace honorable en sí mismo. Una de las críticas a ese proceso es que no está clara la metodología y, por ejemplo, la tabla de gradación de cómo se va a ponderar la calificación de los aspirantes. A pesar de que es una decisión política, se está pues implementando o tratando de implementar una calificación en cuanto a experiencia. Ustedes lo mencionaban también, honorabilidad, que al final de cuentas no sabemos cuál es el criterio que van a manejar los señores diputados para decir este es más honorable y este es menos honorable. Vamos a ver, por lo menos que lo informen a la ciudadanía. Sí, ahí va a ser una cuestión de opinión. Porque si es una decisión política, ¿cómo informás, cómo transmitís que alguien eso? Es 17% honorable versus alguien que sea 19% honorable? ¿Qué le da ese 2% de diferencia de más o menos en la relación? O sea, eso es bien. Por eso regreso a que es una decisión política y que aquí juegan los intereses, pesan los intereses de quiénes son los que están atrás de cada candidato o candidata, ¿verdad? Y eso sí es importante, porque digamos lo que se está haciendo ahorita es revisión de papeles y llenar requisitos, sacó parvulito, sacó primaria, fue al kinder, cumple con todos los requisitos, lleva la copia del original. Sí, pero realmente en los requisitos no está la clave del proceso. La clave del proceso está en cómo la propia comisión de postulación diseña esta clase de criterios. Criterios de cómo juzgar lo ético, criterios de cómo juzgar lo académico, criterios de cómo juzgar la experiencia. Eso es incluso lo que varía de comisión a comisión y lo que la misma comisión tiene que diseñar dentro de sus funciones. Incluso hasta el cronograma tiene una influencia en qué momento van a presentar al pleno la terna, porque imaginemos que con todo esto de la reforma constitucional, la agenda legislativa que no camina en algunos momentos, cuando la comisión decida presentar esta terna, tendrá que haber ya, siento yo, un sondeo de quiénes van a apoyar a cada candidato que presenten. Entonces, incluso si lo hacen pronto o lo hacen de una forma más tardía, eso también va a influir en la forma de votación, si van a tener los apoyos, si las bancadas se van a alinear a un candidato en particular, y se dejan atrás todos esos criterios que mencionabas anteriormente, porque pareciera que ya no importan en el momento en el que se está votando en el pleno. Pero es que tampoco importan en la terna. Porque lo colocan, esto es lo verdaderamente ¿qué estamos haciendo en este momento? Absurdo. Es solamente cumplir el requisito. ¿Sacó primaria? Check. ¿Sacó secundaria? Sí. ¿Tiene licenciatura? Sí. ¿En qué nos deberíamos estar enfocando en este momento? Cuando llegan los aspirantes. Lo que hay que ver es qué grupo estaba apoyando a quién. Eso es lo que hay que ver. Eso es lo importante. Sí, y también cómo se va a jugar. Si es una decisión del Congreso, es una decisión política. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué es importante o qué debería ser importante? Porque son dos preguntas muy distintas. ¿Qué es importante? Es lo que está contestando Estuardo. ¿Qué debería ser una cuestión más de perfil? Cuando quieres entender el proceso político que hay detrás de todo esto, tienes que darte cuenta de que aquí cada candidato viene apadrinado por... Cuando decimos que es importante, ¿quién te apoya? Sí, claro. De la mano de quién llegas a la Es que al final comisión. lo que importa son los votos en el Congreso, sí.
Y además, hay que decirlo, en esta comisión de postulación en particular, no es una comisión de postulación con universidades y configurada como están las otras, sino que es la Comisión de Derechos Humanos del Congreso la que entonces, hace de reformulo las mi veces. pregunta. Entonces, esto está muy dentro de la dinámica del Congreso, muy, muy, muy dentro. Claro, por eso reformulo mi pregunta. Entonces, ¿qué deberíamos de discutir en este momento? ¿Quién apoya o qué sectores apoyan a Mira, cada eso no lo candidato puedes o cambiar. el perfil que eso debería no lo puedes cumplir cambiar, es que eso no lo vas a próximo poder procurador? cambiar. Ahorita lo que tenemos que estar discutiendo es quien quiera que llegue y bajo cualquier equipo que llegue y cualquier partido político que llegue tiene unos retos fundamentales la PDH. Primero, retomar y comunicar correctamente bien el concepto de derechos humanos, y lo tenemos todo tergiversado en Guatemala. O sea, lo primero que tiene que es reganar y relanzar un concepto de derechos humanos. Quien quiera que llegue. Yo recuerdo cuando llevaba muy poquito en Guatemala, ya van a ser 10 años. 10 años. Y estaba hablando con alguien, no recuerdo muy bien con quién, pero recuerdo muy bien que me dijo, yo no creo en los derechos humanos. Y entonces, ¿cómo, perdón? O sea, sí te choqueó en ese momento. ¿Qué quieres decir? ¿Que no crees en el derecho a la vida, el derecho a esta expresión? No te estaba diciendo eso. No. Que no creo en los derechos. Exacto. En la institución PDH. Ya cuando me fui entendiendo a qué se estaba refiriendo la persona, creo que es de lo que está hablando Estuardo, que al final el concepto de derechos humanos tiene una connotación completamente distinta a lo que son derechos humanos, ¿no? Derechos humanos. Ningún ciudadano en sus cabales puede estar en contra de los derechos humanos, sino más bien como que hay una parte de la población que tiene la sensación de que la institucionalidad encargada de defender lo que es conocido como derechos humanos obedece a una lógica de proteger al delincuente, por ejemplo, ¿no? al victimario. Y que en realidad no protege a quien tiene que proteger en realidad. Pero bueno, cuando te lo dicen de esa manera sí te quedas bastante impresionado, y desde luego es un problema de comunicación fundamentalmente. Es un problema de lo que se llama en teoría de comunicación framing, ¿no? Del enmarcado, de qué es lo que para ti significa un concepto determinado, y eso de verdad es bastante, ahora, es bastante impresionante. Como decía Estuardo, va a tener que enfrentar el reto, porque esa narrativa de que la PDH protege, por ejemplo, de los delincuentes, mareros, lo más común, mareros. Sí, los presos, a los violadores. Y es una narrativa que vaya en contra de un discurso que ya está posicionado, por pues lo menos en buena parte de la población. No creo que tengas que hacerlo en contra de. No. Por ejemplo, defender el hecho de que los mareros tienen derechos humanos, porque los tienen. Esa es la realidad. Y todo procurador que se comporte como si los mareros no tienen derechos humanos no va a ser un buen procurador, va a ser un desastre procurador. Pero quizá a lo mejor haya que poder comunicar, a lo mejor hay que hacer un viraje, ¿no? en determinadas políticas. Yo creo que eso es importante y es una cuestión más de fondo. Pero hablando del reto de coyuntura que tiene todo este proceso, creo que no hay que separarlo del proceso de reformas constitucionales, donde MP y CICIG tienen como socio, digamos a decir, como aliado fundamental al actual Procurador de Derechos Humanos, y además se considera como una triada que está peleando en este momento las reformas constitucionales. Y yo creo que esta elección de Procurador sí viene tintada por ese proceso de reformas constitucionales. Y por lo tanto, quizá a lo mejor un puesto a los que determinados grupos no le hubiesen puesto demasiado atención, sí creo que va a ser una carrera donde se va a intentar que no quede, por parte de algunos grupos, se va a intentar que no quede alguien afín a el actual procurador o a esa dupla MP-CICIG. Y de parte del otro de MP-CICIG y del actual procurador, tratar de influir para que quede alguien mismo, afín. Pero del otro lado, ¿verdad? Para que sí haya alguien que siga siendo un aliado. Entonces, muchos grupos van a querer que el nuevo Procurador de Derechos Humanos no sea un aliado de MP-CICIG, y obviamente otros grupos van a querer lo contrario. Eso no existiría sin el proceso de reformas constitucionales, que es un proceso muy coyuntural. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta SF, nuevo PDH. Hablamos al regreso de las consecuencias de que Jorge de León Duque no haya querido optar por la reelección. Volvemos luego de la pausa.